Hola, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Primero que todo, agradecer a Danexi y también a la agrupación Araucanía Silvestre por la invitación. Esto es una temática súper importante en conservación de fauna silvestre. Es una de las mayores amenazas para la biodiversidad a nivel mundial, el ataque de la fauna doméstica que tenemos en nuestros hogares, los perros principalmente y los gatos. Y esta charla, más allá de enfocarla en los efectos y los impactos que puedan tener los perros sobre la fauna silvestre, también quise darle un giro y hablar un poco desde lo que es también mi otra perspectiva, que es desde la etología clínica y qué es lo que necesitan los perros para estar bien cuidados en sus casas y así no tengan que salir a buscar estimulación afuera, que es cuando terminan cazando a la fauna silvestre o impactándola por otras consecuencias. Entonces, bueno, yo soy médico veterinario, como decía Danexi, hice estudios de postítulo en etología clínica, que es el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o de trastornos conductuales en animales domésticos, y también me he estado especializando en lo que es conservación de fauna silvestre, teniendo experiencia laboral en ambas áreas. Actualmente trabajo como coordinadora del área de fauna silvestre de la Oficina de Biodiversidad Local de la Municipalidad de Cartagena, y ahí sigo desarrollándome como guardafauna, entre otras cosas, en el humedal de Cartagena. Este es un humedal ubicado en la quinta región y que tiene serias amenazas de muchísimas índoles, una de ellas el ataque de los perros. Bueno, entonces lo primero para, no sé si está pasando ¿me escuchan bien? ¿Me confirman que se esté escuchando bien, por favor? Bueno, por mientras, lo principal. Se escucha un poco bajito, pero se hablar está de este bien, tema, se entiende. Ya, perfecto. Antes de, hay que saber la diferencia entre un animal doméstico y un animal silvestre, porque todos creen que pueden ser lo mismo, ser animales, pero hay diferencias sustanciales entre ambos tipos de animales. Un animal silvestre, a diferencia de un animal doméstico, no depende del ser humano para desarrollar sus actividades diarias, para sobrevivir. Todas las actividades de un animal silvestre son suplidas por ellos mismos. La alimentación, el descanso, la reproducción, nada, hay ningún tipo de intervención por parte del ser humano, a diferencia de lo que es el animal doméstico, en el que el ser humano ha mediado su selección a través de criterios propios de conveniencia para el ser humano, es decir, nos gusta, por ejemplo, esta raza de perro porque tiene estas características y estos genes los voy a reproducir a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero un perrito más manso, voy a reproducir un macho manso con una hembra mansa, y así voy a tener una cría más mansa. Y esto ha sido un proceso de miles de años, no es como por ejemplo cuando alimentan a un zorro y este zorro se amansa y se acerca al ser humano, esto no quiere decir que esté domesticado, simplemente tiene un carácter más dócil, a diferencia de lo que pasa con los perros, que ellos llevan por lo menos 50.000 años al lado de nosotros, comprendiendo y entendiendo nuestro lenguaje y nuestras formas de vida. Por lo tanto, esta es una gran diferencia porque el animal silvestre va a ver al ser humano como un depredador y la presencia del ser humano siempre va a implicar estrés para el animal silvestre, siempre va a ir en perjuicio de él, independiente de que sea un animal más manso o no. Por eso tampoco es bueno alimentar a la fauna silvestre, porque le estamos dando la falsa señal de que el ser humano es una fuente de alimento y no todos los humanos son respetuosos con los animales silvestres y pueden terminar siendo cazados. Entonces, por eso un animal silvestre siempre tiene que permanecer en su lugar y no tratar de amansarlo. El animal doméstico está habituado a nuestra presencia, nos necesita para todas sus actividades, independiente que puedan ser de carácter independiente, pero aún así nos necesitan para alimentarse, los perros necesitan cuidados veterinarios y una gama de necesidades que cubrir que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, hay una diferencia en cómo nos perciben a los seres humanos estos tipos de animales. Como ya decía, hay un proceso de selección natural y otros procesos evolutivos en lo que es un animal silvestre. Es decir, el animal, no, aunque sea más manso que otro animal, por ejemplo un zorro, sea más manso que otro zorro, no quiere decir que esté adaptado para la vida con el ser humano. Su adaptación a lo largo de toda su historia evolutiva de millones de años está relacionada a cierto hábitat y a ciertas características que no van de la mano con vivir en una casa. Por lo tanto, su repertorio conductual está habituado para la naturaleza, y si lo tenemos encerrado en nuestra casa se va a estresar, como por ejemplo pasa con muchas aves
silvestres que son capturadas y son están en casas y se empiezan a estresar y se comienzan a sacar las plumas porque el ambiente al que están acostumbradas para lo que su maquinaria ha evolucionado por miles de años es muy distinto a lo que es estar dentro de una casa y a los tiempos del ser humano. Y como decía, en el animal doméstico hay una selección artificial. Los criterios son principalmente humanos y eso es lo que se va reproduciendo a lo largo del tiempo. Caracteres más dóciles, colores hermosos, así como características estéticas, como también productivas, como pueden ser la producción de leche en las vacas o rasgos de cuidador como en los perros. Y la función que tienen en los ecosistemas, estos tipos de animales también es distinta. Un animal silvestre tiene un rol en el ecosistema muy distinto a lo que podría ser un animal doméstico que como está más bien creado por el ser humano, para el ser humano, no tiene tantos beneficios ecosistémicos naturales, sino más bien conveniencia para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vendría a hacer un animal silvestre en la naturaleza? Tenemos lo que todos conocemos que es como la cadena trófica, la red trófica, la pirámide, en la que se ven que hay distintas interacciones. Tenemos los depredadores tope que van depredando hacia abajo en la cadena y esto obviamente generan alteraciones y estos desaparecen. Lo que pasa, por ejemplo, en la fauna silvestre es que existen, en nuestro caso, no tenemos lobos, pero por ejemplo tenemos el puma o el gato huiñas, que se está viendo mucho en la quinta región, y si este animal desaparece, este animal depredador tope, los animales que están más abajo en la cadena trófica van a comenzar a aumentar, y con ello también empieza a desequilibrarse este ecosistema que en algún momento fue sano y puede generarse, por ejemplo, si desaparece un depredador, que los roedores aumenten en tal cantidad que comiencen a comerse las cosechas, lo que va a afectar al ser humano directamente, pero a la vez pueden hacer desaparecer o alterarse otros tipos de ecosistemas y de esta forma alterar a todos los demás miembros de esta cadena trófica. Entonces, la fauna silvestre cumple una función de salud ecosistémica muy importante y que debe ser respetada. Además, en Chile, por poseer estas características de isla biogeográfica, de tener estos límites como son el Océano Pacífico, el desierto, la cordillera, y la misma continente antártico, esto nos genera unas barreras que generan una burbuja en la que los animales que se encuentran en Chile no se encuentren en otras partes del mundo. Por lo tanto, tenemos un alto grado de endemismo, alto grado de especies únicas en el mundo y que son muy frágiles porque están adaptadas a esos ecosistemas en particular. Por ejemplo, al desierto, al altiplano, a la Patagonia, a distintos lugares, y no hay otro lugar en el mundo que pueda replicar estas características, y por lo tanto toda esta maquinaria de la que hablaba, evolutiva, está adaptada para ese ambiente, y no puede vivir en ese ambiente, simplemente va a desaparecer completamente, se va a ir derecho a la extinción. Entonces, lo que pueden generar los perros es que un animal de la cadena trófica desaparezca por siempre de un ecosistema, y esto va a generar un desequilibrio ecosistémico, y entonces podemos generar una cadena de extinciones y a la vez la desaparición de un ecosistema, y con esto también de sus beneficios hacia el humano, si es que queremos verlo desde un punto de vista más antropocéntrico y egoísta, pero a la vez por empatía debería importarnos porque va a afectarse una cadena de seres por el impacto de nuestros perros. Entonces, directamente a las consecuencias de los perros y la fauna silvestre. Tenemos lo que es más obvio, lo que todos hemos visto, que es la depredación. Y que esto puede causar la muerte directa, como vemos aquí la foto de una cría de cisne coscoroba y un coipo. Estas son imágenes del humedal de Cartagena. El perro puede depredar directamente, eso todos lo sabemos, pero a la vez puede generar daños que impidan que el animal pueda seguir adaptándose a la vida silvestre. Entonces, por ejemplo, este cisne puede que haya sobrevivido al ataque, pero las infecciones que le causaron las mordidas pueden haber hecho que estuviera debilitado por un tiempo, que no se pudiera alimentar y que fuera presa para otros animales. Y ahí generó una alteración de la conducta normal. Entonces, por eso hablo de una muerte indirecta, porque quizás va a morir de hambre en un tiempo, no por la consecuencia directa de la depredación. Otra de las consecuencias es la incapacidad para volver a la vida silvestre, y esto pasa mucho en aves. Los perros suelen atacar mucho las zonas del cuello y bajo las alas. Generan muchas fracturas.
Entonces, al fracturarse un ala de un ave, esta puede llegar a nunca más poder utilizar esa ala para volar y ya no puede volver a la naturaleza. Existen ciertos criterios para que la fauna silvestre pueda retornar a la vida silvestre, y en el caso de las aves, una fractura en algún lugar, en un punto crucial, puede generar el quedar por siempre en cautiverio o la eutanasia. Entonces, quizás el perro no mató al ave, pero sí le causó una discapacidad tal de no poder volver a alimentarse en medio natural o a ahuyentar o correr de depredadores. Entonces, existen distintas formas en las que los perros pueden afectar a la fauna. Eso tanto para aves, pero también puede pasar, por ejemplo, con carnívoros que les causan una fractura en una de sus extremidades y que no pueda volver naturalmente a la naturaleza. Y con esto no va a poder cazar. También se genera alteración de las rutinas diarias. A veces no es que el perro con el ataque simplemente afecte a la fauna, a veces su propia presencia, su olor, sus sonidos, generan que la fauna cambie sus rutinas y, por ejemplo, en vez de estar alimentándose, en vez de estar protegiendo y custodiando a sus crías, tenga que estar todo el rato en modo alerta. Con eso está gastando recursos que podría estar utilizándolo para otras actividades y lo está ocupando todo el tiempo para ver en qué está el perro. Y muchas veces, obviamente, los adultos, al tener a sus crías, las dejan de lado por tratar de salvarse ellos mismos. Y esto solo porque el perro ingresó a un sector que es protegido. En el caso del humedal de Cartagena, nosotros tenemos prohibida la entrada de perros, ya sea domésticos, o sea, ya sea con tutor o no, por medio de sujeción, con correa, collar, arnés. Independiente de eso, aunque estén entrenados, el perro más educado del mundo, aún así va a generar estrés con su sola presencia. Entonces aquí tenemos un video, esto es una cámara trampa puesta en el humedal de Cartagena para monitorear qué pasaba en las noches, si es que había ingreso de perros o no. Lo que vemos acá es el ingreso de los perros y lo que se escucha son las parejas de pilpilén, que es un ave que se está protegiendo a lo largo de todo el país, es un ave playera. En el humedal de Cartagena estamos en un proyecto nacional para su protección debido a que están disminuyendo rápidamente sus poblaciones. Es un ave que si no se hace algo pronto va a llegar al peligro de extinción. Y esto es un ejemplo de una ave amenazada. Lo que sucede acá, a estas horas, los pilpilenes están descansando, pero en estos momentos, con la presencia de los perros ahí, obviamente se alteró todo, y lo que comenzaron a hacer, comenzaron a alertar a las otras parejas de pilpilenes que estaban en el lugar mediante su canto, su vocalización. Eso es una vocalización de alerta. Y eso, obviamente, va a generar que se pierdan recursos que eran para otras actividades esenciales, solo con el hecho de estar monitoreando lo que sucede con estos perros. Los perros, estos que estaban aquí, particularmente, son perros que sí cazan, pero hay muchos que entran solo a jugar, y son conductas que ellos necesitan realizar, pero claramente las están realizando en el lugar inadecuado y de la forma inadecuada. Otra de las consecuencias que tienen los perros sobre la fauna silvestre es la transmisión de enfermedades. Esto mediante distintos mecanismos. Lo que más se ha visto últimamente son el efecto de las sarnas en los carnívoros silvestres y los carnívoros domésticos como los perros. En los perros tenemos que están vacunados, tenemos mucho tiempo de domesticación junto a nosotros, una vida con veterinarios, con medicamentos y con desparasitaciones, entonces su sistema inmune se ha ido acostumbrando a estos parásitos y a estas enfermedades, y por lo tanto tienen una mejor maquinaria inmune para defenderse frente a esto. Pero la fauna silvestre no son enfermedades que se ven tanto en ellos, y por lo tanto su maquinaria inmune no está preparada para esto. Y al encontrarse con estas enfermedades es casi letal, casi 100% letal. Por ejemplo, el caso del distemper. Los perros contagian a los carnívoros silvestres, como por ejemplo muchos mustélidos.
como el quique. Estos se enferman de distemper y en ellos casi no hay defensa, y por lo tanto al primer encuentro es casi letal. Por lo tanto, si nos encontramos con una especie que está con un peligro de extinción o con una categoría de conservación vulnerable, que se encuentra con jaurías de perros que están con distemper, parvovirus, parásitos, obviamente está mucho más en riesgo y podemos llegar a llevarla al límite de la extinción. Esto es solo una de las enfermedades que se dan, pero existen muchísimas. También, por ejemplo, está el caso de las vacas que están contagiando de diversas enfermedades a los huemules. Entonces, esto no es solo para los perros, pero es lo que atingente al tema. La otra forma de afectación de los perros a la fauna silvestre es a través de la competencia con otros carnívoros y carroñeros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los perros se alimentan de lo que pillan, son omnívoros, tienen muchísimo, un amplio rango de alimentos que pueden consumir, basura, verduras, carne obviamente. En cambio los carnívoros silvestres solo se alimentan de especies de carne, obviamente, de otros animales, y el perro le quita ese alimento a estos depredadores topes, carnívoros topes. Y existen aves carroñeras como los buitres, como los jotes, que son parte de la red trófica y que cumplen un importante rol al limpiar los desechos de los animales muertos, y a la vez evitan enfermedades, que se propaguen enfermedades. Si los perros están comiendo los cuerpos de los animales que ellos mismos depredan también, le están quitando alimento a los carroñeros y les están afectando a una parte de la cadena trófica que es muy importante, y por lo tanto pueden desencadenarse también enfermedades solo por el hecho de no consumirse todos los cuerpos. Muchas veces los perros o consumen todo el cuerpo que dejan ahí, o consumen ciertas partes que los carroñeros no, o sea que compitiendo por las mismas partes del cuerpo que los carroñeros necesitan, pero a la vez no eliminan todo el cuerpo, y al quedar estos restos ahí empiezan a desarrollarse estas enfermedades sanitarias, y es una amenaza para la salud pública de nosotros también. Fauna silvestre como chivo expiatorio, a eso me refiero con muchas veces a la fauna silvestre se le echa la culpa de alimentarse del ganado, de las vacas, de las ovejas, de las gallinas, y al hacer esto, los pequeños ganaderos piensan que son la fauna silvestre, piensan que es el puma, por ejemplo, o el zorro, y comienzan a matarlos indiscriminadamente porque son supuestamente ellos los que lo están consumiendo, lo están matando. Pero en realidad se ha estado viendo que los perros son uno de los principales depredadores de este tipo de animales. Los perros en jaurías tienen un comportamiento muy distinto a lo que es el animal individualmente. Entonces puede que un perro que es muy bien portado en casa, que está muy entrenado, salga durante el día sin supervisión, se junte con otras jaurías de perros en la que haya un líder que tenga un carácter mucho más agresivo y un instinto predatorio muy fuerte, y esto va a generar que toda la jauría adquiera este comportamiento, independiente del rasgo individual de cada uno. Y ahí es cuando se transforman en amenazas para cualquier ser vivo, niños, animales domésticos como el ganado u la fauna silvestre. Y esto, la fauna silvestre, aparte de tener que estar protegiéndose del ataque de los perros, de sus enfermedades, de no ver alterada su rutina, además se ven afectados por las consecuencias de los ataques de los perros hacia el ganado, porque finalmente la culpa se la echan a ellos, y no son ellos realmente lo que se está viendo ahora. Y por último, otra de las consecuencias es el desplazamiento, que va muy de la mano con lo que es la alteración de las rutinas. Se producen abandono de nido y de crías por la presencia de los perros. Los padres, como les decía, se sienten amenazados, creen que puede haber un peligro de muerte, dejan a sus crías de lado, aunque sea por un segundo, y es ahí cuando o los mismos perros depredan a las crías, o las crías se quedan solas mucho rato, y eso impide que, por ejemplo, en el caso de los polluelos que necesitan mucho calor, se queden sin sus padres, descendiendo su temperatura, muriendo, o también por otros depredadores silvestres, que si bien es bueno, es parte de la cadena que un depredador silvestre se coma a otro animal silvestre, no es natural que lo haga porque esté la presencia de los perros, y eso es lo que nos pasa mucho en el humedal de Cartagena.
hay muchas aves que están nidificando, que tienen problemas de conservación, como por ejemplo el cisne coscoroba, que le toma mucho tiempo criar a sus crías y luego por un segundo de distracción por defenderse de los perros, aparecen otros depredadores como la gaviota dominicana y se llevan a sus polluelos. Entonces, sin la presencia de los perros, eso no hubiera pasado. Bueno, además del abandono de nidos y crías, esto hace también que la fauna se empiece a desplazar al buscar huir de los perros, y eso los va a llevar a más amenazas porque los comienzan a acercar hacia los asentamientos humanos, teniendo riesgos de atropellos, de caza, tanto por otros perros, por gatos también, o por las personas, y además comienza a aumentar el contacto con todo lo que es la urbe, todo lo que es los animales domésticos, enfermedades, etc. Entonces, ¿el perro es el mejor amigo del ser humano? Eso depende de nosotros. El perro es un animal muy fiel, muy leal a nosotros, y bien está causando muchísimos desastres en cuanto a la conservación de fauna silvestre, no es por culpa del perro mismo, es por culpa de la mala tenencia que nosotros tenemos, de nuestro mal comportamiento como compañeros. Existen distintas categorías para llamar a los perros, aunque sea una misma especie. Una de ellas, por ejemplo, es el de perro callejero, que es la mayoría. La mayoría son perros que tienen tutor, pero que deambulan libremente sin supervisión y dependen totalmente del ser humano para su supervivencia. Los perros son animales domésticos, entonces siempre hay que recordar eso. Esa es la historia de la mayoría de los perros en nuestro país. No hay una cultura de supervisión, de paseos con supervisión, de tener al animal como un vínculo. Luego tenemos la categoría de perro vagabundo, que es el clásico perro que está en la calle, que no tiene tutor y que simplemente está tratando de sobrevivir como sea. El perro comunitario es una especie de mix entre el callejero y el vagabundo. Es un perro que está en un cierto punto siempre, una comunidad se hace cargo, lo alimenta, a veces lo vacunan, a veces tiene todas las comidas del día, a veces tiene agua, a veces. Pero esto solo le da lo mínimo para vivir, pero no lo suficiente para tener calidad de vida. Y esto hace que sea una amenaza latente para la fauna silvestre y para otras personas, para los niños, porque al tener la suficiente energía para sobrevivir, pero no para tener calidad de vida, va a buscarla en otros lugares. Y el perro asilvestrado es un proceso inverso a la domesticación. Aquí hay generaciones que se están aislando del ser humano y está teniendo otro tipo de comportamiento. No necesitan tanto al ser humano para sobrevivir, pero aún así se están separando de esto. Y tienen comportamientos muy agresivos, son difíciles de capturar, de acercarse a ellos. Y bueno, esto es lo que la mayoría de las veces cuando se habla en los medios de ataques, se cree que son perros asilvestrados, pero no es así. Esto tiene que tener una historia detrás, años o generaciones. No es un perro, no es el individuo. Entonces no es tampoco lo que es la mayoría de las veces los ataques. Lo que casi siempre ocurre es por perros callejeros. Bueno, aquí tenemos un gráfico que habla bien cortito sobre cuáles son como los animales amenazados, los vertebrados amenazados o que están extintos y que han sido impactados negativamente por los perros. Y se ve que en un 96% serían los mamíferos, luego las aves, reptiles y anfibios. Ese es en el gráfico A. Y en el gráfico B se ve este tipo de animales, pero por qué tipo de acción de los perros se han visto más afectados. Y principalmente es la predación. Pero ahí podemos ver que existe otro tipo de amenazas como son la perturbación, que es lo que hablaba sobre la alteración de las rutinas diarias de los animales, la transmisión de enfermedades, la competición y la hibridación. También se está viendo últimamente los casos de hibridación, en las que, por ejemplo, perros se cruzan con zorros. Entonces, ¿qué hay detrás de la motivación por depredar? ¿Por qué el perro hace esto? ¿Está jugando? ¿Qué es lo que hay? ¿Se puede impedir? Entonces, el perro, como todos los animales, tienen un repertorio de conductas naturales que tienen que sí o sí realizar para poder estar sanos físicamente y conductualmente. Tenemos el comportamiento trófico, de exploración y eliminativo, que son los que están marcados aquí porque son los que afectan de alguna forma a la fauna silvestre si no están bien cubiertas sus necesidades.
Además tienen conductas de cuidado corporal, descanso y sueño, locomoción y movimiento, manejo y utilización de los espacios, reactividad ante los predadores y comportamiento social. También afecta a la fauna silvestre. Entonces el comportamiento trófico básicamente es cómo consigue y consume su alimento. Al final es alimentarse. Y es todo un ritual. Solamente que quizás no lo hemos visto, pero tiene pasos, tiene una ritualización. En este comportamiento influyen factores ambientales, como por ejemplo el estrés y la competencia. Un perro que se siente estresado no va a comer de la misma forma que un perro tranquilo. Puede que coma más rápido por el miedo a que otro venga a quitarle su alimento, o puede que no coma, puede que coma escondido. Tiene factores individuales, como por ejemplo las preferencias alimentarias. Tiene factores sociales, en la que obviamente hay, por ejemplo, organización. Hay perros que comen primero que otros porque tienen un carácter un poco más dominante que otros. También, obviamente, tienen esto que se llama conducta alelomimética y facilitación social, que es muy de copiar lo que hace el otro. Si el líder de esta jauría hace algo, y es el líder, y todos los demás perros lo siguen, y hay un perro que se quiere integrar a la jauría, va a copiar a este líder. Entonces, si el líder va a cazar, obviamente el otro va a querer cazar también. Entonces, esto es súper importante porque muchas veces las personas hablan de que sus perros son muy buenos individualmente, pero siempre hay que recordar que son animales sociales y que sí o sí quieren encajar tanto en los grupos de otros perros como en los grupos humanos. Y es ahí cuando pueden afectar a la fauna silvestre, por ejemplo, a través de la depredación. También en el comportamiento trófico afecta el estado motivacional y las patologías conductuales. Obviamente no es lo mismo que un perro le presenten un alimento como el pellet en una olla a que vea una gallina corriendo por la calle, y eso puede activar su instinto predatorio, como también puede ser el ver fauna silvestre. También existen algunas patologías conductuales como la agresividad predatoria y otros tipos de agresividades que regulan distintas áreas cerebrales. Entonces no es lo mismo no es lo mismo un animal depredando por juego, por cacería, que por una conducta ya establecida de predación. Esta se va reforzando con el tiempo. Por eso también es muy importante la consistencia en las acciones y en lo que hacemos con nuestros animales. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos premiando conductas que no queremos que realice. Y estas se refuerzan muy fácilmente. El hecho de que un perro cace a otro animal es una motivación muy potente que es muy difícil de revertir. Pues por eso es algo que tenemos que comenzar a tratar desde pequeños y interiorizarnos muy bien de quién es nuestro compañero al final que está al lado de nosotros, qué es lo que le gusta, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo altera. Luego tenemos el comportamiento exploratorio, y esto es sumamente importante para lo que es la relación entre la fauna silvestre y los perros. El comportamiento exploratorio al final es cualquier actividad en la que el animal pueda adquirir nueva información, tanto de sí mismo como de su medio. Obviamente aquí se ocupan los 5 sentidos y se facilita el aprendizaje, porque aquí el animal sabe hasta dónde puede llegar, dónde no tiene que ir. Aquí es aquí donde nosotros tenemos que intervenir. El animal depende de nosotros que vea qué consecuencias puede tener, por ejemplo, perseguir un ave. Muchas veces no es solo por la fauna silvestre y no solo por el otro animal, sino que también por el propio perro. El perseguir, acechar a otros animales puede desembocar en un accidente, puede generar atropellos. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a intervenir desde muy pequeñas el comportamiento exploratorio. El comportamiento exploratorio se puede estimular en casa, y eso es lo que muchas veces se cree que es imposible, y es la razón por la cual los perros deambulan libremente en la calle sin ningún tipo de supervisión, porque obviamente por mucho amor que se tenga al animal, se tiene la falsa creencia de que en casa se aburre, de que en casa lo pasa mal, se deprime, entonces tiene que salir a estimularse. Pero no es tanto la cantidad de hectáreas que pueda tener a su merced un animal, un perro. Lo que más necesitan son los distintos estímulos. Entonces podemos tener una parcela,
pero si esta parcela es totalmente plana, no tiene árboles, no tiene ningún tipo de estímulo, el perro se va a aburrir y va a salir igual a buscar estos estímulos. En una casa pequeña podemos tener todos los estímulos que se necesita. ¿Y cuáles son los estímulos que necesita? Bueno, primero tenemos que saber cómo son sus sentidos, si ellos ven, escuchan igual que nosotros o no. La visión en el perro es mucho más amplia que la de nosotros, o sea, un campo visual 60 a 70 veces mayor. Esto quiere decir que claramente tendremos que poner en el lugar donde éste habita estímulos visuales. Esto puede ser fijos o también móviles. Esto más depende de la creatividad de cada uno. La audición, todos sabemos que los perros escuchan mucho más que nosotros, y es por esto que le afecta mucho los sonidos ultrasónicos o sonidos fuertes, por ejemplo, la sirena de los bomberos a las 12 del día, los fuegos artificiales, desde 60.000 Hz, o sea, hasta 60.000 Hz versus nosotros que escuchamos 20.000 Hz. Entonces, es mucha la diferencia. Por eso también ellos pueden escuchar animales muy a lo lejos. Y esto tenemos que tenerlo en consideración porque no podemos pretender tampoco que el perro sea un robot. O sea, si no queremos que se escape de casa, tenemos que tener un poco de comprensión con respecto a lo que hay alrededor de nuestro hábitat. Si mi casa está en un ambiente donde es muy ruidoso, hay mucho estímulo alrededor que puedan hacer que quiera salir de casa, entonces voy a tener que hacer que mi casa sea más atractiva que los estímulos externos. El olfato es uno de los sentidos más importantes en el perro, 30 veces más células olfativas que nosotros, y son capaces de oler emociones, como por ejemplo el miedo. Entonces, si huelen el miedo en los perros cercanos, los perros van a sentir ese aroma y van a contagiarse de esta emoción. Muchas veces pasa eso, que el perro ni siquiera ha visto el estímulo que le causó el temor a otro, pero pudo oler sus feromonas, a través de sus feromonas, que algo está pasando, y al ser un animal social y muy empático, puede replicar esas emociones en sí mismo y generar conductas. Entonces es como un dominó que cae en cadena. Por eso también es importante considerarlo, porque se tiene que estimular el olfato. Los perros sí o sí necesitan explorar el mundo a través de la nariz. Es por eso que en los paseos hay que respetar su tiempo y no estar caminando con el perro y tironeándolo para llegar rápido al negocio o a donde sea que tenemos que ir. Los paseos tienen que ser dedicados especialmente para ellos y para lo que ellos quieran estimular. Si para cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada 2 pasos, para oler algo, una piedra, fecas, lo que sea, eso es importante de respetar, porque eso al final es lo que lo va a dejar tranquilo en casa. El tacto también es un órgano muy importante, no tanto como el olfato, es muy sensible para comunicarse obviamente con sus compañeros, son seres sociables, entonces el estímulo también, las caricias, tener ojo con las ropas que se les colocan, todas esas cosas son importantes de tener en consideración. A la hora de enriquecer el ambiente hay que tener en consideración todos estos factores, que sus sentidos son mucho más desarrollados que los nuestros en distintos aspectos, y por lo tanto lo que para nosotros parezca atractivo, para ellos puede que no sea, o puede que se aburran muy rápido. Entonces esto es un desafío, el tener un perro en nuestras casas en compañía de nosotros. Tenemos que verlos como una relación, conocerlos y luego también mantenerlos felices. Comportamiento eliminativo también tiene que ver con la fauna, cómo lo podemos llevar a la fauna. Bueno, el comportamiento eliminativo se refiere a defecar y orinar. Y en la naturaleza todo se reutiliza, nada tiene un fin único, por decirlo así. Los desechos, tanto en animales domésticos como en fauna silvestre, tienen mensajes. Estos son mensajes comunicativos. A través de las fecas, por ejemplo, lo que les decía de las emociones y las feromonas, se puede oler tanto, por ejemplo, el estado físico en el que se encuentra otro perro. Cuando un perro huele la caca de otro, sabe si se siente, si está en buen estado de salud, si está deprimido, si es macho, si es hembra, si está entero, si está castrado, en qué fase del ciclo está, si está preñada, si está en celo. Entonces, todos esos mensajes van a decir algo y van a estimular muchísimo al perro, porque además tiene un gran sentido del olfato. Entonces, es súper importante a la hora de tener estimulación en casa es tenerles estímulos olfativos, y a la vez, cuando salimos a pasear con ellos, recoger sus fecas, porque ¿qué es lo que van a hacer ellos? Cuando uno sale a pasear,
el perro no va a defecar en cualquier parte, generalmente defeca en zonas importantes de transición. Por ejemplo, donde termina un bosque y comienza otro ambiente, esa va a ser una zona de defecación del animal porque está marcando dos ambientes. Se ahorra mensajes, por decirlo así. En una esquina es mucho más importante que ponerlo en medio del bosque, porque en el bosque quizás está solo marcando el bosque, pero al final del bosque, comenzando otro ecosistema, está marcándolo ambos. Está diciendo, aquí estuve yo, esto es parte de mi territorio. ¿Cómo sería esto en casa? Por ejemplo, las fecas o la orina en las puertas de las casas, en los marcos de las puertas donde se ingresa, por ejemplo, desde el living, que es donde la familia se reúne, a la pieza, donde está mi tutor que yo quiero. Entonces, obviamente, esa es una zona importante para ellos. Y si uno no quiere que elimine, defeque, bueno, hay que estar modificando estos ambientes para que la función se cumpla de su mensaje. Uno nunca va a poder eliminar todos los mensajes que tiene, o sea, todas las necesidades que tiene el animal, simplemente podemos adaptarlas. Entonces, en el caso de los ambientes naturales, primero que todo, la idea es que los perros no vayan a los ambientes naturales, no deberían ir a los cerros, no deberían ir a lugares protegidos donde haya fauna silvestre, porque sí o sí van a eliminar. Pero si van, si de todas formas van, tener en consideración esto, o sea, va a defecar en ciertas zonas y esas zonas no solo son importantes para el perro, también esta conducta de marcar en un lugar importante de transición lo va a hacer, por ejemplo, el zorro o lo va a hacer otro carnívoro silvestre. Entonces, por eso, siempre recoger las fecas es una parte importante de la conservación de fauna silvestre. También al defecar, los perros dejan, como dejan este mensaje, luego va a venir, por ejemplo, el zorro a oler esto, que es un mensaje que también comparte, y al momento de oler y de su nariz tocar estas fecas, comienza la transmisión de enfermedades, parásitos y otras enfermedades como por ejemplo el distemper. Entonces, por eso es importante la recolección de las fecas. Bueno, esto tiene impacto en el corto y en el largo plazo, porque en el corto plazo, directo, puede ser, por ejemplo, otro animal silvestre oliendo la feca y contagiándose de enfermedades, y en el largo plazo, porque el olor que expele la feca o la orina del perro va a generar que los otros animales estén alerta todo el rato. Entonces el perro puede que haya defecado hace 2 días, pero aún está ahí su olor, y todos los otros animales están sintiendo que el perro puede seguir ahí. Entonces se va a alterar la rutina, como era una de las consecuencias de la presencia de los perros en lugares de fauna silvestre. El comportamiento social claramente afecta a la fauna silvestre por lo que ya les decía, facilitación social. Es decir, el animal busca integrarse al grupo, y si el grupo está fuertemente inclinado hacia la cacería, eso es lo que va a hacer mi perro. Entonces, si yo, esto es como muy como los seres humanos, o sea, si yo no quiero que mi perro tenga malas juntas, tengo que lamentablemente prohibir ciertas juntas y tengo que darle lo que él necesita en casa o buscarle otros amigos, pero la idea es que siempre lo esté haciendo en lugares supervisados. Los perros no deberían estar en la calle, no deberían estar sueltos, porque tienen muchas formas de generar perjuicios hacia el entorno. Bueno, la conducta alomimética es la de mimetizarse con el grupo, que va muy de la mano con integrarse en el grupo. Y todas las conductas están asociadas al apego. Como es un ser sociable, necesita encajar, necesita caer bien, y esto lo va a hacer tanto con los seres humanos como con otros perros. Entonces, lo mejor sería cubrir esa necesidad con el apego que tiene hacia nosotros mismos. Por algo nosotros decidimos hacernos cargo. Pero no todos los perros son iguales y muchas veces necesitan más contacto con sus compañeros perros, pero esto tiene que ser realizado y cubierta esta necesidad de una forma que no altere al resto, al del entorno. En el humedal de Cartagena en particular, tenemos muchas amenazas. Tenemos, bueno, este es el estero de San Sebastián que desemboca en el estuario y la laguna de Cartagena. Todo esto es el humedal de Cartagena, donde habitan muchas especies de fauna silvestre, principalmente aves acuáticas y aves playeras. Las aves playeras son uno de los grupos de aves que han disminuido más fuertemente su población en el último tiempo. No se sabe qué está pasando con ellas particularmente,
muchas han desaparecido en sus migraciones. Se ve que hay un montón de aves, por ejemplo, en el hemisferio norte, y luego al hemisferio sur no llegan la misma cantidad que emigró, y no se sabe lo que está pasando con ellas, no se sabe si en el camino están desapareciendo, muriendo, o se están cambiando de lugar, y por eso para nosotros es sumamente importante mantener la población que tenemos en el humedal de Cartagena. Lamentablemente tenemos amenazas como la contaminación, el acoso, tanto de las personas como de los animales domésticos, el aumento de la población flotante. Cartagena tiene un fuerte aumento de la población debido al turismo en el verano. Tenemos ocupación irregular de las personas en distintos territorios, por ejemplo, las dunas. Tenemos actividades humanas no reguladas como el turismo, como por ejemplo, no sé, las cabalgatas a caballo en las dunas donde se destruyen los nidos de estas aves. Y también con esto tenemos, mientras más personas hay, más animales domésticos hay. Y esto es una de las principales amenazas que tenemos en el humedal de Cartagena, la presencia de perros de vida libre. En estas fotos podemos ver un perro que cazó una tagua común, una cría de cisne coscoroba depredada por perros. Esta nidada, venimos estudiando a los padres de esta nidada desde hace 2 o 3 años. Estos han tratado de sacar nidadas exitosas, de los cuales de los 3 años simplemente han tenido una nidada en la que han podido sacar de 3 polluelos, un polluelo exitoso. Entonces esto es súper grave porque es una especie que igual está considerada en peligro en la zona centro. Y no está teniendo éxito en un lugar. Bueno, mencionar que la laguna de Cartagena está cercada, tiene una reja que la protege, y esto hace que sea un lugar, si bien no es tan rico en fauna silvestre, sí es importante para los que habitan ahí, para las pocas especies que habitan ahí. Entonces, por eso nos hemos podido dar el lujo de seguir a ciertas parejas que año tras año están tratando de nidificar en este lugar, como son los padres de esta cría de cisne coscoroba. Pero lamentablemente, no sé, la época reproductiva, por ejemplo, parte en octubre y en marzo se acaba, y los padres de cisne coscoroba tienen a su cría en noviembre, la cría va súper bien alimentándose, sorteando todas las amenazas que hay de otros depredadores naturales, las que nosotros no podemos intervenir, pero por un segundo en el que un perro se pasó, se fue todo el trabajo de sus padres y nuestro trabajo de conservación a la basura. Entonces, eso es lo que pasó con estas crías. Y esta foto ya se ha repetido 2 o 3 veces, en las que ingresan perros porque saltan la reja, porque hacen hoyos, o porque la misma gente trata de ingresar de mala forma al humedal y dejan que ingresen perros. La foto del medio es un gato huiña, una especie rara de ver en la costa. Llegó porque aquí, como podemos ver, está el estero de Cartagena y hay un corredor biológico, que son los árboles que están en la zona buffer del río, del cauce, y el gato huiña se mueve a través de estos árboles. Si llegó hasta acá, hasta la playa, hasta la laguna, debe haber varios motivos. Uno, la pandemia, que hace que la gente, al estar encerrada, la fauna silvestre tenga mayor espacio para buscar alimento, porque ya se está quedando sin hábitat, y a la vez puede ser que la falta de alimento en sus zonas naturales lo hayan hecho desplazarse. Sea cual sea la razón, lamentablemente llegó a un lugar con muchos perros que terminaron depredándolo, y esta es una especie también muy amenazada y muy extraña. Lamentablemente, todas las especies extrañas que aparecen terminan depredadas por perros. Entonces, por eso decimos que es una de las principales amenazas. Y bueno, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos paliar un poco este efecto que tiene la fauna doméstica en la fauna silvestre a través de la tenencia responsable de animales? Es por esto que se luchó tanto por una ley que hiciera que la gente se empezara a hacer cargo realmente de sus animales. Entre las obligaciones que tenemos que tener a la hora de contraer un acuerdo, un vínculo, una relación con un animal doméstico está el registro a través del microchip, alimentación adecuada para la especie, un refugio, buen trato, cuidados veterinarios, bienestar, evitar el sufrimiento, y evitar el sufrimiento implica cubrir todas las necesidades del animal, independiente de lo que nosotros creamos que necesita, sino que las necesidades reales, que son las que estaba hablando previamente. Evitar que haga daños a otros, y obviamente esto es un compromiso a largo plazo. Todo esto es por toda la vida del animal. Entonces es importante a la hora
de tener un animal de compañía, tener en consideración todo lo que implica y también las consecuencias legales que implica tener un animal de compañía. En el daño a otros es importante considerar que si un perro con tutor le hace daño a otro, a algo que sea propiedad de otra persona, se puede generar una denuncia, pueden haber consecuencias legales para ese tutor. Por lo tanto, no va solamente en la empatía, también hay una obligación legal y moral. Esta es la pirámide de Maslow de las necesidades de los perros. Y bueno, aquí podemos ver que existe una gran gama de necesidades que cubrir. Las que yo les comenté son solo una parte. Entonces, esto es importante que todo tutor lo maneje a la hora de acompañarse. Y bueno, asesorarse, es muy importante asesorarse con su veterinario y con la gente que sepa. No es un tema simplemente de criterio. Cuando actuamos solo por criterio, generalmente se cometen errores. ¿Y qué deberíamos saber antes de acompañarnos por otro ser vivo? Primero, tenemos que hacer un análisis propio, un autoconocimiento. Si uno es capaz de hacerse cargo de esto, si uno es capaz de proveerle todos los requisitos que requiere este animal para su supervivencia, y no solo para vivir, sino que también para tener una adecuada calidad de vida. Al dar una vida media, como por ejemplo lo que pasa con los animales comunitarios, simplemente estamos prolongando la agonía de un animal, una mala calidad de vida, y además afectando a todo el resto que al final se convierte en un sustento para este animal. Si un animal vive a medias, va a ir a buscar alimento a otro lado, va a ir a romper la bolsa del vecino, va a ir a comerse el pajarito que viene a posarse donde tiene su hogar, quizás. Entonces, eso es importante de saber. Yo puedo hacerme cargo de todas las necesidades de este animal, y si no es así, entonces no aceptar la responsabilidad de tener un animal. Importante saber la historia evolutiva. O sea, todos deberíamos saber que los perros tienen un buen olfato, que necesitan estimulación, necesitan enriquecimiento. Es lo básico. Conocimiento sobre sus necesidades nutricionales, ambientales, salud, comportamiento, experiencias mentales positivas. Eso va también muy de la mano con el entrenamiento y la forma de educación. No es enseñar a través de golpes y castigos. Existe una forma de educar que no utiliza todas esas técnicas aversivas. Y nuevamente, después de todas estas preguntas, volver a preguntarse, ¿puedo hacerme cargo de este animal? Bueno, el abandono de animales de compañía impacta fuertemente a la fauna silvestre, es una de las principales causas de disminución de la biodiversidad a nivel mundial, y una de las principales causas del abandono a su vez son los problemas conductuales. Y estos problemas conductuales se generan principalmente por el desconocimiento de los compañeros que tenemos al lado. Tenemos esta falsa imagen de que el perro casi que es un robot y necesita comida, agua y un poco de cariño y estamos listos, pero no. Como podemos ver, en verdad, tienen muchísima historia detrás, hay mucho que aún comprender de los perros. Ellos llevan miles de años al lado de nosotros, pero de estos miles de años ellos nos han estudiado súper bien, reconocen nuestros gestos faciales, reconocen nuestros tonos de voz, pero nosotros no somos capaces de reconocer cuáles son sus expresiones cuando tienen miedo, qué es lo que necesitan, de dónde vienen del lobo, pero qué significa esto. Entonces, eso es básico también para poder tener una relación sana. Al tener una relación sana también vamos a evitar el abandono, y al evitar el abandono vamos a evitar muchos de los impactos que generan en la fauna silvestre. Bueno, eso. Todo lo que es la relación con los perros va a afectar a todo el mundo a nuestro alrededor. No es una relación solo yo y mi perro y yo hago lo que quiero porque es mi perro. Tenemos que ser empáticos, conscientes, no solo con su bienestar y con el nuestro, sino con el de todo nuestro entorno. Y que, bueno, eso. Si hay alguna duda, estoy aquí dispuesta a responder todo lo que necesite.